Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desafío Tierra, este espacio donde reflexionamos sobre la magnitud del cambio climático, cómo estamos afrontando esta situación en Chile y cuáles son las maneras de transformarnos en agentes de cambio. En este capítulo conoceremos qué son las contribuciones nacionalmente determinadas, o las NDC, y profundizaremos en la preocupante situación de las abejas y la escasez de miel. Finalmente tendremos una interesante conversación sobre la importancia de unir las agendas de cambio climático y destrucción de la biodiversidad para poder enfrentar los próximos años. Aquí comienza Desafío Tierra. Muy bienvenidos. Proteger flora, fauna y entornos que serán fundamentales para enfrentar el cambio climático, ese es uno de los objetivos del resguardo de las zonas de alto valor de conservación en el sur de nuestro país. Desde la industria forestal se está aplicando este innovador plan que busca encontrar el equilibrio entre la producción sostenible y el resguardo de la naturaleza. El reportaje es de Cristian Noguchi y Juan Carlos Rojas. Chile es un país que se caracteriza por tener muchas especies que son endémicas, propias del país. Y lamentablemente muchas de esas las tenemos en alguna categoría de amenaza. Hacemos catastro de las especies de flora amenazada, las georreferenciamos, y también hacemos monitoreos o investigaciones puntuales. Nos sumergimos en el corazón de Caramávida para conocer ese trabajo, uno que busca resguardar una zona de alto valor de conservación. Esto nos permite tener mediciones muy precisas de cada uno de los árboles, de cuántos árboles hay y de qué tamaño tienen. Lo que tenemos hoy día es como un banco genético y si desaparece el laboratorio nosotros podemos rescatar ese material y sacarlos y volverlos a multiplicar. Frente a las ya evidentes consecuencias del cambio climático, este sector de la cordillera de Nahuelbuta, en la región del Biobío, asoma como un lugar clave para conocer la importancia de los ecosistemas en Chile. Su preservación, su conservación y también su restauración son tareas fundamentales si queremos doblarle la mano a este gran enemigo que asoma como la crisis climática del siglo XXI. La cordillera de la costa es un lugar muy importante a nivel planetario para conservar. La cordillera de Nahuelbuta, dentro de la cordillera de la costa, es un lugar muy relevante y este humedal es lo relevante dentro de ese gran sistema también. Por lo tanto, aquí estamos en uno de los lugares más importantes de conservar del planeta. El agua emerge desde la tierra. Así funcionan las turberas, un tipo de humedal clave para la existencia de todo tipo de vida a su alrededor y también un secuestrador natural de CO2. Hay una combinación bien especial de carbono, mucho carbono retenido, el carbono a su vez acumulando mucha agua que la va entregando de manera lenta y además una biodiversidad que está asociada a este sistema tan particular. Permite que majestuosas araucarias se eleven hacia el cielo, el quimchay rojo deslumbre con su color y que especies únicas como la ranita y el zorro de Darwin logren convivir en más de 20.000 hectáreas. Para brindar servicios ecosistémicos tan importantes como la provisión de agua, como la provisión de alimentos, significarse en el hábitat de especies amenazadas, o sea, una doble función que es muy relevante. Para eso hay tecnología, así se observan los resultados del LiDAR, un mapeo infrarrojo que genera un detallado censo forestal con múltiples objetivos. Nosotros medimos lo que pasa en el piso, lo que pasa en ese estrato de hojas así de hojarasca que hay en el bosque y también medimos lo que hay en los árboles. De esa forma podemos estimar cuánto carbono están sacando los árboles desde la atmósfera, que es lo que nos interesa si queremos mitigar el cambio climático, ¿no? Porque todo lo que se estudia en terreno se analiza en laboratorios. A 200 kilómetros de la zona Bioforest entrega esas respuestas. Primero, la selección del material. Segundo, producir los mejores individuos y luego propagarlo para que entre en un ciclo productivo más masivo. Hoy día con el cambio climático se ve acentuado, como que se ve exacerbada la urgencia que hay de tener cada vez más información y tomar mejores decisiones a ese respecto y por eso es que estamos poniéndole más foco a la investigación en torno a temas medioambientales. Es la búsqueda del punto de equilibrio entre la producción forestal y la preservación de los ecosistemas, un bosque abierto de valor biológico, ecológico y cultural frente a los compromisos para lograr una carbono neutralidad fundamental para enfrentar al cambio climático.
El primer informe en conjunto del IPCC e IPBES, ambas autoridades en cambio climático y pérdida de biodiversidad, demostró la importancia de unir ambas agendas para enfrentar los años que vienen. Para poder profundizar en este tema vamos a conversar con Pablo Marquet, que es doctor en biología, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad IEB. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Maca. Pablo, ¿cuál es la importancia de que estas dos instituciones se unan para desarrollar investigación? ¿Y cuál también fue la principal conclusión que se arrojó? Muy importante, digamos, esto es una necesidad fundamental. Nosotros los científicos sabíamos y esperábamos hace mucho tiempo que esto sucediera, se habían tomado pasos, pero desgraciadamente no ocurría, siendo que se reconoce que la biodiversidad y lo que es el clima son entidades o parte fundamentales de lo que llamamos la biosfera, ¿no? Y su dinámica. Y finalmente esto ocurre, que estas agendas convergen, ¿no? Y nos permiten, en lo fundamental, poder corregir cierta ineficiencia en la carrera por descarbonizar nuestras economías, por ejemplo, ¿no? En generar acciones que podrían ser buenas para secuestrar carbono, pero a la vez podrían tener impactos negativos sobre la biodiversidad o el ciclo del agua. Una de las conclusiones, por ejemplo, de las 47 que se sacan en este informe, justamente tiene con el hecho, por ejemplo, del problema de la aforestación o de colocar árboles donde no debieran haber árboles, ¿no? Que es un tema muy candente y que eventualmente en muchos países todavía hay una discusión. Lo que dicen este informe es que justamente hay que evitar ese tipo de soluciones porque no resuelven ni un problema, sino que son pan para hoy, pero hambre para mañana. También, entre otras cosas, el informe advirtió que el cambio climático puede ser un factor clave para la extinción masiva de algunas especies y, de hecho, que podría ser capaz de eliminar hasta el 90% de todas las especies. ¿Este contexto también se puede aplicar, por ejemplo, a nuestro país? Bueno, efectivamente, el cambio climático es uno de los, por así decirlo, motores de cambio fundamentales que podría afectar negativamente a la biodiversidad. Y ambos se necesitan, ¿no? La biodiversidad también es fundamental para mantener un clima habitable, como se llama, ¿no? Un clima en el cual nosotros como especie podamos seguir todavía haciendo lo que hacemos. Y considerarlo es fundamental para entender cuál es el futuro que nos espera. Y este futuro no es muy glamoroso, ¿ah? No es un futuro glamoroso, es un futuro complejo. Pero que podemos actuar. Y por eso que este informe es importante, porque hay que actuar conjunto los dos paneles intergubernamentales, ¿no? El IPBES, que apoya a la Convención de Biodiversidad, y el IPCC, que apoya a la Convención de Cambio Climático. Entonces, unir fuerzas, yo creo que el timing es perfecto, y esperemos que se verifique en la reunión de las partes que va a ser en Glasgow a fin de año, se verifique todo esto en una acción conjunta que permita mover las agendas multilaterales para poder llegar a acuerdos. Antes de ir a esas agendas en conjunto, se acaba de revelar un preocupante balance hídrico que alerta sobre la escasez del recurso en Chile. ¿Qué magnitud crees que implica este problema? Bueno, el problema del agua yo creo que ya está instalado como un problema, no solamente instalado como un problema en la opinión pública, sino instalado como un problema desde la ciencia y desde los monitoreos que tenemos. De hecho, hay mesas del agua y se ha empezado a tomar cada vez con mayor conciencia sobre esto, sobre todo porque Chile es un país en el cual la actividad agrícola y la actividad minera, ambas muy dependientes del recurso hídrico, son fundamentales para la economía. Por lo tanto, con esto de eventualmente la escasez que sabemos que va a haber, efectivamente se pone en riesgo o afectarían gravemente nuestra actividad económica, y en esto hay que ser hay que planificar muy bien, ¿no? Sabemos que tenemos los balances de casi todas las cuencas en Chile, sabemos que muchas de ellas, sobre todo en Chile Central, lo que se está pidiendo aparentemente va a ser mucho más de lo que se está ofreciendo en términos de capacidad hídrica de estas cuencas, sobre todo en escenarios de cambio climático, y ahí hay que ponerse creativo. Y hay que ser creativo, pero también hay que mirar la biodiversidad. Por ejemplo, uno de los puntos claves sucede con los acuíferos. En Chile se piensa que los acuíferos
estos son grandes reservorios de agua nada más, pero son ecosistemas muy complejos, ¿no? Donde hay microorganismos que desarrollan una cantidad de funciones y de ciclos biogeoquímicos que son fundamentales para modificar la calidad del agua y para generar una serie de procesos que son muy importantes dentro de este ecosistema y los cuales están invisibilizados. Entonces hay brechas de ciencia que hay que acortar y también hay brechas de gestión que hay que modificar en relación a cómo usamos en Chile este recurso. Y en ese sentido, ¿crees que ese sentido de urgencia que plantea el informe, que plantean ustedes, también los científicos, está siendo escuchado por los políticos y por la ciudadanía en general? Yo creo que cada vez más. El hecho de que en Chile tengamos un Ministerio de Ciencia es muy importante, el hecho de que tengamos dentro del Ministerio un comité para el cambio climático, del cual yo soy parte, también es muy importante. El hecho de que tengamos una ley que se está tramitando en Chile es súper importante y a esa ley hay que darle prioridad y celeridad. Por favor, legisladores, no tenemos tiempo que perder para implementar justamente y ponernos en carrera seria para poder mitigar los impactos del cambio climático. Y lo mismo pasa con el proyecto de ley, ¿cierto?, que también está en las cámaras, que tiene que ver con el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Otro proyecto fundamental. O sea, si vemos este informe que trata de colocar las dos agendas dentro del mismo lugar, acá tenemos la posibilidad justamente de colocar estas dos leyes para que conversen y se potencien y podamos generar un futuro mejor y una manera mucho más coordinada para hacer frente a las crisis climáticas, a las crisis en biodiversidad, que al final terminan siendo crisis sociales. Absolutamente. Y en ese sentido, quizá a un nivel más macro, ¿consideras que estas dos instituciones, tanto el IPBES como el IPCC, son suficientes para poder abordar este problema, para dar informes y consideraciones? ¿O quizás deberíamos pensar en una nueva institucionalidad a nivel global, una institucionalidad que, por ejemplo, tenga mayor injerencia o poder de fiscalización en las decisiones de que toma cada país? Sí, yo creo que probablemente no sea adecuado generar o fragmentar más la institucionalidad. Probablemente las que tenemos podrían ser mucho más convocantes y mucho más unidas en su quehacer, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, me gustaría que la OCDE pudiera articularse mejor con esta entidad, que el Banco Mundial pudiera articularse mucho mejor, ¿no? Porque la economía, obviamente, que es el componente que falta, el componente más social es el que falta en estas convenciones, que son muy técnicas, ¿no? Pero sería interesante que pudiéramos tener una convergencia quizás, no en una nueva entidad, pero sí quizás en una reorganización de las que tenemos, ¿no? Y que puedan conversar de manera más fluida para tomar decisiones con una mirada mucho más sistémica. O sea, traer el clima con la biodiversidad ya nos da un panorama un poco más complejo, pero necesitamos incluir el factor humano de manera mucho más decisiva en todo esto, y la economía también. Cosa de decir, bueno, si tomamos tales o cuales decisiones económicas, quizás estamos generando impactos negativos en la biodiversidad o en el clima. Entonces, ahora vamos a tener que tener una mirada un poco más amplia para la planificación de lo que hacen los países. En el informe también se hace alusión a que diversas medidas de adaptación, tanto como las plantas solares o eólicas, pueden tener impactos en la biodiversidad. ¿Cómo equilibramos el tránsito hacia las energías limpias sin perder demasiados ecosistemas? Claro, yo creo que aquí la lógica un poco es que si uno mira estas tecnologías, ¿no? Y uno hace el análisis del ciclo vital, ¿no? Desde dónde viene la materia prima, cómo se produce y calcula la huella de carbono que está asociada y el impacto en la biodiversidad, te das cuenta de que muchas veces tienen impactos negativos que se pueden minimizar, pero lo importante es relevarlos, ¿no? Y decir, aquí hay un problema, tratemos de solucionarlo. ¿Cómo se puede mitigar ese problema? Bueno, fortaleciendo, por ejemplo, lo que es el reciclaje de todos esos metales raros que se usan no solo en batería, sino también en la construcción de grandes hélices para obtener energía eólica, etc. Entonces, hay mucho de lo que se hace técnicamente para mitigar el cambio climático que genera impactos. Y eso es lo que apunta justamente este informe. Es decir, miremos esto con una visión un poco más amplia y veamos
cómo podemos mitigar esos impactos, porque la biodiversidad y el clima andan juntas, ¿no? Se necesitan y se han necesitado durante toda la historia de la vida en este planeta. Sí, exacto. Pablo, para terminar, estamos ya de cara a un proceso constituyente, estamos empezando a trabajar en él. ¿Cuáles serían quizás esas medidas para avanzar en la conservación de la biodiversidad y cómo se podría incluir este tema en la discusión? Claro, yo creo que es fundamental darse cuenta que somos parte de la biodiversidad, que eventualmente nuestro habitar, nuestra manera, nuestro estar en el mundo es dependiente de la biodiversidad, somos parte de la naturaleza y yo creo que debemos extender las valoraciones éticas y la protección hacia también la naturaleza de manera tangible, ¿no? Esto no puede ser solo un discurso, esto tiene que verificarse en acciones concretas que permitan que los planes de desarrollo, no solamente el desarrollo social, sino el económico del país esté asociado a generar o a minimizar los impactos sobre la biodiversidad, porque así aseguramos que vamos a tener país para todos y para siempre. Así que yo creo que es fundamental esa mirada. Pablo Marquet, doctor en Biología, académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB. Muchísimas gracias por la entrevista y felicitaciones también por ser parte de esos 50 investigadores a nivel mundial para redactar ese informe. Un placer, muchas gracias, Cata. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Desafío Tierra. Las contribuciones nacionalmente determinadas, o también conocidas como las NDC, son compromisos que los países han adoptado voluntariamente tras la firma del Acuerdo de París. Pero ¿cuáles son y qué tienen por objetivo? Se lo explicamos en la siguiente nota. Las contribuciones determinadas a nivel nacional son el instrumento a través del cual 196 países comunican cada 5 años los compromisos y planes que implementarán para avanzar hacia el cumplimiento de los dos objetivos más ambiciosos del Acuerdo de París: mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados Celsius, con esfuerzos para limitarlo a 1,5, junto con fortalecer la capacidad de adaptación y resiliencia frente a los efectos del cambio climático. Sin embargo, la evidencia ha recalcado que los países deben aumentar su ambición. 2 informes oficiales de Naciones Unidas analizaron el conjunto de todas las NDCs y mostraron que no son suficientes para limitar el calentamiento global. Por su parte, Chile presentó en el año 2020 una actualización de sus NDC. Entre las metas que estableció se encuentra la reducción de un 25% de las emisiones totales de carbono negro a 2030, reforestar 200.000 hectáreas durante esta década y posicionar al año 2025 como el punto en el que las emisiones revertirán su tendencia creciente. Alza de precios de hasta un 50% y un promedio de producción de 2 a 3 kilos en las zonas más afectadas. La escasez de miel se asoma como una consecuencia directa del cambio climático, que se traduce en la poca disponibilidad de este producto clave durante estos meses. ¿Cuáles son las razones y los efectos de la falta de este alimento? Mire. 8.000 el kilo, miel de Ulmo, casi medio kilo vale 6.000 y un poco más pequeña 4.000 pesos. Esa, por ejemplo, que costaba 8.000, antes costaba 6.000. 6.000. Ha subido un poco, ¿sí? Y está un poco escasa también. La regla nos dice que si hay poco, más difícil será conseguirla. Sí, está un poco escasa porque por el invierno la ocupamos mucho más. Tengo un proveedor, pero él me dice que hay poca miel. Rica en nutrientes, el cuidado de la piel es ideal para resfríos y malestares. La miel que tanto consumimos por estos días es cada vez más escasa. Un ejemplo, en la región de Valparaíso, la producción pasó de 30 kilos por colmena a 2 o 3 kilos en promedio. Incluso, algunos productores no obtuvieron miel esta temporada y por eso tuvieron que ir más al sur para conseguirla. Este año, producto de las altas temperaturas, la flor se secó antes de tiempo, entonces no se alcanzó a cosechar.
Lo que se juntó se dejó para las abejas y se pudo sacar solamente un poco. Se siente el cambio climático, la verdad es un poco errático. Chile sufre hace 11 años una grave sequía y esta es una nueva consecuencia de ella. Falta de agua que ha provocado la pérdida de vegetación nativa, la que en zonas precordilleranas de regiones como la de O'Higgins y el Maule entregan un promedio de 1 kilo de miel en 500 colmenas. Y ojo, porque el escenario también amenaza a quienes hacen el verdadero trabajo. Las afecta a reducido sus poblaciones, hay más mortalidad, esto es un fenómeno también global, esto sucede en muchos lugares y tiene que ver con la alteración de los ecosistemas, con la alteración de los territorios. No sabemos si ahora se está produciendo una miel diferente, con más o menos calidad producto de estos cambios. Escasa y más cara. El informe elaborado por la Universidad Católica de Valparaíso agrega que en los últimos 25 años la producción de miel en Chile ha disminuido un 90% en la zona central y un 50% en el sur. Son múltiples los efectos en cadena que tiene la sequía y la pérdida de vigor del bosque. Un proyecto de ley apícola y otro que regula la trazabilidad de la miel de abejas buscan avanzar en el Congreso para contener este complejo panorama, uno que afecta a especies, un producto y nuestro propio consumo debido a las implicancias de la crisis climática. Un estudio publicado en la revista Nature demostró que más de la mitad de los ríos se secan al menos una vez al año. Pero ¿de qué tipo de ríos estamos hablando? Esta y otras noticias en los breves de Desafío Tierra. La Tierra está atrapando casi el doble de calor que en 2005, alcanzando un aumento sin precedentes en medio de la crisis climática. Científicos de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica informaron en un nuevo estudio que el desequilibrio energético de la Tierra aproximadamente se duplicó entre los años 2005 y 2019. Esta alza es el resultado en parte de un aumento de los gases de efecto invernadero y del vapor de agua, así como de la disminución de las nubes y el hielo. El estudio determinó que a menos que la tasa de absorción de calor disminuya, se deben esperar mayores cambios en el clima. Australia podría incluir a los koalas en su lista de animales en peligro de extinción. La tala de árboles, la invasión urbana y una serie de enfermedades ha hecho que su número descienda considerablemente cuando los koalas de la costa ya están clasificados como vulnerables. Además, se estima que los incendios forestales en los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland en 2019 y 2020 mataron al 30% de la población. Científicos y académicos advierten que el ícono mamífero australiano podría extinguirse en el año 2050 en Nueva Gales del Sur, por lo que la ministra de Medio Ambiente del país solicitó al Comité Científico de Especies Amenazadas de Australia incluir al koala en su lista de especies en peligro de extinción. En el mundo hay unos 64 millones de kilómetros de ríos y arroyos, de los cuales entre el 51 y el 60% se seca al menos una vez al año, según un estudio publicado en la revista Nature. Los científicos alertaron que se espera que una proporción cada vez mayor de la red fluvial mundial deje de fluir estacionalmente en las próximas décadas, teniendo en cuenta el continuo cambio climático y uso del suelo. Los expertos indicaron que el problema se debe a la mala gestión y distribución de los recursos hídricos y que esperan que estos resultados ayuden a generar conciencia. Ya vamos finalizando este capítulo y como siempre los queremos dejar invitados a revisar en todas las plataformas de Desafío Tierra las noticias de medio ambiente y sustentabilidad. Usted manténgase en la sintonía de CNN Chile y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.